presentarnos delante del Señor, apartando un tiempo específico para que nuestros corazones sean fortalecidos. Amén. Vamos a seguir leyendo nuestra Biblia el día de hoy y quiero que vayamos al Evangelio según San Lucas. Vamos al Evangelio según San Lucas. Allí estamos meditando, reflexionando, aprendiendo también de la palabra del Señor. Amén. Cuando lo tenga, se pone de pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor. Capítulo 12, versículo 49. Nos toca esta mañana que leer. ¿Ya lo tenemos? Lucas 12, 49 al 53. Dice la escritura, lea conmigo por favor, con voz fuerte, con voz, un acento bonito, leamos juntos. Dice: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Padre, es tu palabra y nosotros con mucha devoción, con mucho respeto y responsabilidad la tomamos hoy para poder aprender de ella. Por favor, háblanos, por favor, llénanos, por favor, confróntanos y bendice nuestras vidas, Señor, esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. He titulado el sermón de esta mañana, una noticia inesperada. ¿Quiere repetir conmigo? Una noticia inesperada. Por supuesto, ahí está ya en pantalla. Paso a la parte introductoria de nuestro sermón de hoy. Le cuento algo. El pueblo judío, o sea, el pueblo de Israel, siempre esperó la llegada de un Mesías. Para ellos no era extraña la noticia de que un Mesías iba a aparecer en algún momento. Ellos siempre esperaron al Mesías. Estaban al tanto de la llegada del Mesías. En su esperanza, porque para ellos la llegada del Mesías era esperanzador, era una noticia de aliento, de ánimo. Entonces, la esperanza que ellos tenían en el Mesías era de que Él iba a traer justicia a favor de ellos como pueblo, pero también traería juicio en contra de aquellos que se habían levantado para hacerle daño al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene una historia de mucho sufrimiento. Entonces ellos esperaban que este Mesías que aparecería en cualquier momento pudiera hacer justicia a favor de ellos, trayendo juicio en contra de los enemigos. Por un lado, mis hermanos, pues ellos estaban en lo correcto. El mundo, la gente vive oprimida, vive en injusticias, el mundo vive en unas circunstancias de caos tan lamentables. Y cuando Jesús aparece, Jesús viene con un mensaje de justicia. Eso no es mentira. Él anuncia la justicia, el reino de Dios, y anuncia también esperanza para la humanidad. Lo que sus seguidores de ese momento, lo que los seguidores de Jesús de ese instante no esperaban, es que en algún momento Jesús hablaría de juicio. Y Jesús habla de juicio, pero no enfocado a los perseguidores y opresores,
Jesús empieza a hablar de juicio, de fuego, pero no se refiere a los que están persiguiéndolos en este momento. Entonces, esta noticia que ellos no esperaban seguramente causó algún tipo de asombro en la mente y en el corazón de ellos. Y quizás algunos se sintieron confundidos. Veamos esta mañana en qué consiste esta noticia inesperada por los seguidores de Jesús. Esta noticia que Jesús ahora les comparte, pero que ellos no esperaban. Aclaremos este panorama con la ayuda del Señor, de su Espíritu Santo y el esfuerzo que hemos hecho para poder preparar este sermón. ¿Está listo para poder analizar el pasaje de hoy? Muy bien. Versículo 49. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. Versículo 50. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Número 1. Lo primero que vamos a analizar son dos frases que Jesús menciona aquí. La primera frase es: fuego vine a echar. Eso es lo primero que Jesús dice en el versículo 49. ¿Lo ubica? ¿Ubica esa frase en el versículo 49? Muy bien. La segunda frase está en el versículo 50, porque Jesús también dice: de un bautismo tengo que ser bautizado. Entonces debemos analizar estas dos frases. ¿A qué se refiere Jesús cuando Él dice que viene a echar fuego y luego que Él diga que tiene que ser bautizado de un bautismo? ¿De qué está hablando Jesús? Ahora, debo empezar diciendo que como Jesús le está hablando a un pueblo judío, cuando en el pensamiento judío se escucha hablar de fuego, siempre se relaciona con juicio. Cuando alguien habla de fuego, voy a hacer caer fuego, que fuego caiga, en el pensamiento judío se relaciona siempre con juicio. Porque en el Antiguo Testamento, cuando usted revisa, cada vez que el Señor, o en algunas ocasiones, caía fuego del cielo como algo que representaba el juicio de Dios. Entonces los judíos estaban acostumbrados a que cada vez que se les hablara de fuego significara juicio. ¿Está conmigo ahí? Entonces esta palabra fuego aquí puede entenderse como que Jesús dice: vine a traer juicio sobre la tierra. ¿Aclaramos ahí? Avancemos. Ahora, este juicio que Jesús menciona aquí no es provocado precisamente por Él, porque alguien pensará y dirá: ¿cómo es que Jesús trae fuego para consumir? ¿Acaso no viene a hacer otra cosa? Pues no se trata de que Jesús provoque este fuego, sino es la reacción que tendrá su muerte en la cruz en la vida de los seres humanos. Y sígame por favor de cerca aquí con mucha atención. La muerte de Jesús en la cruz significa salvación para la humanidad, pero también significa juicio y significa el inicio de una catástrofe para el mundo entero. Y se lo explico de esta manera. El fuego, dice Jesús, ya estaba encendido. Eso dice Él en el versículo 49. Ya se ha encendido el fuego. Cuando Jesús habla del fuego, está hablando específicamente de que Él iba hacia la cruz, del momento que le esperaba. Su misión no se podía detener. Él está diciendo: yo tengo que llegar a la cruz, y cuando llegue a la cruz el fuego va a tener su efecto, el fuego va a terminar de caer y algo se va a empezar a quemar. Ese fuego ya se encendió. Jesús está dando a entender que ya no hay vuelta hacia atrás, que Él ya había venido en medio de los hombres y que su misión debía completarse allá en la cruz. No se podía detener. Cuando se consumara en la cruz la obra redentora, se desatarían una serie de eventos que causarían dificultades en la vida de sus seguidores. Esa parte tal vez no se había analizado.
no la veían sus seguidores. Jesús les está diciendo: cuando mi misión se cumpla en la cruz, ustedes van a ver que empiezan a suceder una serie de eventos que no son precisamente los eventos que ustedes están esperando. San Mateo capítulo 10 versículo 34, por favor vaya a leerlo conmigo. San Mateo 10 versículo 34, la escritura dice: no penséis, lo espero. Vaya. San Mateo 10, 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que dice, sino espada. Cuando Jesús habla de esto, alguien se puede confundir, porque alguien puede decir: pero si dice la Biblia que Jesús vino a traer paz al mundo, a traer redención y salvación para la humanidad, y esa no es una mentira. Sin embargo, Jesús está tratando de decir y de explicarle a sus discípulos que su muerte en la cruz y el mensaje de salvación también traería consigo algunos efectos negativos. Entonces, cuando Jesús habla sobre fuego, habla de juicio. Cuando Jesús habla de la primera parte en el versículo 49, haciendo referencia hacia él, Jesús está hablando, hermanos, y haciendo una comparación, una metáfora, le llaman los estudiosos, para decir: el fuego o el juicio va a empezar ya empezó, porque yo voy a la cruz. Y cuando llegue a la cruz, esto va a agarrar fuego y nadie lo va a detener. Y hay algo que aparece ahí, bueno, la segunda frase. Una segunda frase que Jesús utiliza para describir el momento difícil, porque este no era un momento fácil para Jesús. Este iba a ser un momento difícil para él. Y Jesús utiliza otra frase, mis queridos hermanos, para poder explicar el momento terrible que él tendría que pasar en su llegada a la cruz. Versículo 50, ahí dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Lo que quiero que veamos aquí es esta frase que él usa. El verbo bautizar que aparece aquí, o bautizado, es una palabra griega, es la palabra baptisein. Esta palabra puede traducirse como sumergir. Por eso cuando nosotros hablamos de bautismo, hablamos de sumergir, ¿verdad? No de rociar. Rociar tiene su propio verbo, y la palabra sumergir tiene su propio verbo, que es, nosotros hablamos de bautizar. Pero aquí, esta palabra baptisein puede usarse de diferentes maneras en las Sagradas Escrituras. En este sentido, nosotros podemos en algún momento comprender varios significados de esta misma palabra. Por ejemplo, cuando un barco se hunde bajo las olas, cuando las olas vienen y cubren y están cubriendo un barco que se está hundiendo, eso da la idea de bautizar algo que se está cubriendo. Número 2, un hombre que se sumerge en alguna adicción, alcoholismo, drogadicción, juegos de azar, o también una mujer que se dedique o que se ha atrapado en alguna adicción. Tal vez también puede entenderse como se sumerge en alguna adicción. Es la misma palabra, bautisein. También se puede pensar cuando hablamos de algún estudiante que se sumerge en los estudios, que se mete en sus estudios. Estamos diciendo que es cubierto por algo en la vida. Pero principalmente quiero decirles de que esta palabra bautizar que aparece aquí hace referencia a una persona que se ha sumergido en una experiencia tenebrosa y terrible. Quiero que vaya conmigo al Salmo 42, versículo 7.
Lea conmigo lo que dice el salmista ahí en el Salmo 42, versículo 7. Dice la escritura: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. El salmista está hablando de un momento difícil de su vida. Está hablando de un momento no de los más bonitos de su existencia. Y cuando él describe la experiencia que está pasando en ese momento, en su oración le dice al Señor: tus olas han pasado sobre mí. Me ha sumergido. El agua, el problema me ha sumergido. Esa es la idea que está usando el salmista ahí. Que los problemas, hermanos, que las situaciones lo han metido a una situación muy difícil. Entonces, cuando Jesús habla de que él debía ser bautizado, él dice: en un bautismo tengo que ser bautizado. Está hablando específicamente del sufrimiento en el que él debería pasar y en el cual debería ser sumergido. Y tengo que hacer una aclaración aquí, porque sumergir no es lo mismo que ahogar. No es lo mismo. Todos los versículos que hablan de que tus olas pasan sobre mí, me sumerjo y salgo, hablan de un momento difícil, pero que al final tiene victoria, porque yo salgo. Pero es distinto a decir ahogar, porque ya ahogar también lo sumergen a uno, pero uno ya no sale, hermanos, se ahoga. Jesús está diciendo: viene un proceso en donde voy a ser sumergido en un momento difícil, un momento angustioso, pero Jesús iba a salir victorioso al final de todo eso, definitivamente. De esta manera, Jesús anuncia que el sufrimiento que él iba a padecer también podía extenderse a sus seguidores. Lo primero que Jesús hace aquí es decir: yo voy a la cruz para sufrir, para ser sumergido dentro del sufrimiento. Yo voy a ser sumergido, pero después voy a salir. Y quiero anunciarles a ustedes, mis seguidores, que también hay un sufrimiento, que este fuego, este juicio que empieza con el trabajo que yo empiezo, culmino hoy, también se extiende hacia ustedes. Número 2, veamos la segunda parte de lo que Jesús está enseñando aquí, versículo 51. Jesús le hace una pregunta a sus discípulos. Jesús le hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Esa es la pregunta que hace Jesús, ¿verdad? Él dice: ¿ustedes piensan o se imaginan que yo he traído paz a la tierra? Bueno, creo que con esta pregunta casi, voy a usar la palabra casi, por no afirmarlo al 100%, casi puede afirmarse que los discípulos de Jesús pensaban que el anuncio del evangelio, que cuando a ellos les tocara anunciar el evangelio, este evangelio sería recibido por toda la gente con mucha alegría y que todo sería paz. Tal vez los discípulos, ellos se imaginaban que cuando les tocara anunciar la buena nueva de salvación, posiblemente todo mundo iba a decir: qué bueno que vino el evangelio, yo acepto el evangelio, yo me rindo a Jesús y acepto su perdón. Pero aquí está la noticia inesperada. Los discípulos no esperaban esto. Jesús les dice que el anuncio del evangelio causaría efectos no muy positivos en la humanidad. ¿Y cuál es el efecto principal que va a causar, según Jesús?
Jesús mismo responde cuando hace la pregunta: ¿ustedes piensan que yo he traído paz a la tierra? Y él mismo dice: no. ¿Qué dice Jesús? No. Sino he traído disensión. Esa palabra disensión es el sinónimo de división. Jesús está diciendo: yo traje división. Y entonces, hermanos, tenemos que ordenar nuestros pensamientos ahí, porque esto puede sonar algo negativo esta mañana. No significa, estas palabras de Jesús no significa que el evangelio tenga como propósito causar división entre los seres humanos. No significa eso. Lo que Jesús está diciendo, hermanos, no debe entenderse como que el evangelio en su esencia trae división. No, todo lo contrario. El fundamento, uno de los fundamentos del evangelio es la unidad. Mire qué dice San Juan capítulo 11 versículo 52. Vaya conmigo a San Juan capítulo 11 versículo 52 y veamos ahí. El contexto es el complot para matar a Jesús. Versículo 51, si quiere leer conmigo, San Juan 11, 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Versículo 52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Dice la escritura que ellos mismos sin querer anunciaron que la muerte de Jesús iba a servir para unir, para unificar, para perdonar. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar es que la muerte del evangelio en sí, hermanos, no es para dividir. El mensaje del evangelio es de unidad. Jesús vino para unir. Y luego que vamos a encontrar en Efesios capítulo 4, versículo 3. Vaya conmigo a Efesios. Efesios capítulo 4. Versículo 3. Ay. ¿Dónde estás, Efesios? Más atrás. Aquí está. Efesios capítulo 4, versículo 3. Ya llegué, hermanos. Dice la escritura: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El evangelio no tiene como propósito romper relaciones. No se trata de eso. Entonces, ¿a qué se refería? Cuando él dice vengo a causar división, ¿a qué se refiere Jesús exactamente? Bueno, quiero decirles que Jesús está anticipando que la reacción de muchos que no aceptarán el evangelio será de condicionar a aquellos que sí lo hagan. Y el rechazo de aquellos que no quieren aceptar a Jesús, o el rechazo hacia el evangelio, va a causar división. El evangelio no viene a causar división. Los que van a causar división son los que rechazan el evangelio. Eso es lo que está diciendo Jesús. Además de causar una división entre los seres humanos, esa división también alcanzará a las familias. Pero voy a detenerme un rato ahí para poder explicar un poquito más este tema de la división. Ya dijimos que el evangelio no tiene como propósito principal causar división.
Pero el día que Jesús llegó a la cruz, se inauguró, hermanos, con su muerte en la cruz, la oportunidad de que los hombres pudieran ser distintos a través de la salvación que ofrecía Jesús en la cruz. Se abre una oportunidad para toda la humanidad de decir: yo acepto al Jesús que murió en la cruz. Pero así como muchos hemos decidido aceptar y abrazar esa oportunidad de salvación alrededor de nosotros, también hay muchos que han decidido no aceptar, que han decidido rechazar esa oportunidad de salvación que proviene del Señor. Y cuando ellos deciden rechazar esa oportunidad de salvación, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Hay una división. Esa división está marcada. La división, hermanos, está presente. Nos clasifican como los evangélicos y se clasifican como los no evangélicos. Hay una división. Pero esa división no la hacemos nosotros. Esa división no la inventamos nosotros. Esa división la generan aquellos que rechazan el evangelio, aquellos que rechazan el amor de Dios. El evangelio a todos nosotros, los hijos de Dios, nos invita a que podamos mantener un vínculo, una relación con toda la humanidad sana. El evangelio lo invita a usted a que con sus compañeros de trabajo que no son cristianos, que no viven bajo los mismos principios que usted pueda mantener un vínculo sano con ellos. El evangelio nos motiva a eso. El evangelio nos motiva a que mantengamos la paz con aquellos y con toda la gente. Pero la gente que no vive bajo la guianza del evangelio y que no ha aceptado la salvación de Jesús, hermanos, en su rechazo condicionan nuestras relaciones humanas. Ponen condiciones para que podamos mantener un vínculo como humanidad sano entre todos. Entonces, el que rechaza al evangélico es aquel que no ama a Jesús y al evangelio. Y Jesús lo que está anunciando en la cruz es: cuando yo muera en la cruz, cuando se consuma en la cruz la misión, aunque ustedes esperan que el evangelio vaya a ser recibido con mucha alegría, paz y adelante, qué bueno que me viene a hablar del evangelio. Tal vez los discípulos pensaban eso, pero Jesús les dice: no es así. Todo lo contrario. Cuando ustedes empiecen a hablar del evangelio, lo que va a pasar es que los rechacen y causen una división entre ustedes y aquellos que rechazan el evangelio. Y Jesús dice, nos anticipa: y esto no solo va a llegar a los seres humanos, sino también va a llegar a las familias mismas. Entonces Jesús hace una pequeña lista. Él dice, versículo 52: 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Amén. ¿Usted quiere que su familia esté dividida? No. Pero pregúntele a su familiar que no conoce a Jesús y que no acepta a Jesús si quiere que su familia esté dividida o no. ¿Quién hace la división en las familias? Espero, de verdad, hermano, espero que Jesús tenga razón y sean los que rechazan el evangelio, no sea usted. Porque entonces ahí no estamos bien. Ahí sí la situación no está bien. Si usted es el que anda dividiendo la familia, entonces hay que arreglarlo a usted, hermano. Hay que ajustarle tornillos por acá, por el otro lado, quitarle manchitas, esto y lo otro. Pero los hijos de Dios no deberíamos ser causantes de divisiones en la familia. Deberíamos ser los que promueven la unidad en la familia. Versículo 53: estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre.
la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Para que no se sientan mal las mujeres, vamos a agregar el suegro contra su yerno y el yerno contra su suegro. Para hacer equitativa la cosa, ¿verdad? Porque van a pensar, ya veo que las mujeres son las pleitistas, dice, entre suegra y nuera es el pleito. No. Jesús está hablando de lo que puede causar el evangelio en la vida de las familias. Como hemos afirmado atrás, y ya lo dijimos, no se trata que el evangelio tenga como objetivo la división. ¿Está consciente conmigo, hermano? El evangelio no tiene como objetivo la división, sino que aceptar el mensaje de salvación. Cuando usted acepta el mensaje de salvación, surge una necesidad de compartirlo con los demás. Cuando alguien acepta a Jesús, lo primero que se le pide y se le dice es: vaya a contarle a su familia que aceptó a Jesús. Porque eso es duro. Ir con la familia y decirle: acepté a Jesús. Y hay algunos que les ha costado, hermanos. Aquí en la iglesia pasó un mes, pasaron 2 meses, no sé cuánto tiempo pasó, hasta que se animaron a decir: te quiero contar algo. Cuando me voy en las tardes, en las noches y regreso a las 9, 9:15, porque esa es la hora que yo calculo que usted tiene que llegar a su casa. Si llega más tarde, ya no sé, mi hermano, de eso ya no me hago cargo yo. Fíjate que salgo a esa hora y vengo a tal hora, no te lo he dicho, pero yo estoy yendo a una iglesia evangélica. Y ahí empieza, hermanos, hay nerviosismo, hay no sé qué, hay adrenalina y todo, pero nuestro corazón explota y dice: lo hice, lo conté, lo anuncié, porque ese es un anuncio. Di a conocer que soy hijo de Dios, que he aceptado a Jesús como mi Salvador. Y cuando usted lleva esa noticia, usted no sabe las reacciones que va a pasar, pero puede más el gozo que hay en nuestro corazón de compartir la noticia que hemos encontrado, la salvación en Jesús, nuestro Salvador. Hermanos, en ese momento puede surgir el rechazo. A muchos, como le pasó a mi papá a sus 17, 18 años que aceptó el evangelio, le dijeron: ya no tenés papá, ya no tenés mamá, ya no tenés herencia, que te vaya bien, ya no tenés que venir a esta casa, esta ya no es tu casa. Y a muchos hermanos les dijeron adiós, que te den de comer los evangélicos, que te den de comer los protestantes, andate con ellos ya que decidiste por ellos y no por tu familia. Hermanos, cuando uno acepta a Jesús no está decidiendo por los protestantes, los evangélicos, y abandonando a la familia. Nadie acepta a Jesús pensando en que va a abandonar a su familia, no. Todo lo contrario, uno acepta a Jesús y dice: hoy voy a ser mejor hijo, ahora voy a ser mejor papá, voy a ser mejor esposa, voy a ser mejor esposo, porque he encontrado a Jesús que puede iluminar mi vida, que me puede cambiar y que me va a transformar. Voy a ser mejor miembro en mi familia. Nadie está pensando, hermanos, que acepté a Jesús, bueno, familia, adiós. Nadie está pensando en eso. Y eso no es lo que el evangelio pide. Pero es el rechazo al evangelio el que causa divisiones. Entonces, muchos, yo no sé si alguno de ustedes tuvo esa experiencia. En este tiempo, gracias a Dios, ya no es tan exagerado como antes. No estoy diciendo que los que rechazan el evangelio ahora lo felicitan de todo a aquel que acepta el evangelio. Le hacen sus desplantes, lo discriminan, lo aíslan, le dicen: no se junte con aquellos ustedes.
No se junten con él, con ella. Se volvió evangélico. Dice que aceptó a Jesús. Y tienen otras acciones, mis queridos hermanos. Muchos rechazarán el evangelio y preferirán romper lazos familiares o alejarse antes de reconocer que usted ha tomado una buena decisión. De eso estaba hablando Jesús. Eso estaba anunciando Jesús. Y él dice, este fuego está encendido y esto es lo que va a pasar. Y si yo voy a pasar por este bautismo, voy a ser sumergido en este sufrimiento, Jesús nos dice, ustedes también tienen que aguantar, pasar por ese bautismo de sufrimiento, en donde quizás los vayan a rechazar, en donde quizás los vayan a discriminar. Aunque las leyes de Guatemala hoy no dicen que nadie debería discriminar a ningún ser humano por lo que cree, por su religión. Nadie debería discriminar a nadie, pero realmente no es así. Nuestras leyes están bien escritas, pero los seres humanos somos ruines, hermanos. La verdad es que somos ruines. Termino con 3 conclusiones. Número 1, lea conmigo la primera conclusión. ¿Cómo dice? El evangelio siempre ha significado, ¿qué cosa? Buenas noticias. Esta afirmación es verídica, eso no es mentira. Jesús es buena noticia al hombre necesitado de redención. El evangelio siempre va a ser una noticia de esperanza, hermanos. El evangelio siempre va a ser una noticia de amor, de perdón para el ser humano. El evangelio siempre va a ser una noticia que abraza, que recoge, que restaura, que anima, que fortalece, que sana la vida del ser humano. Eso nunca va a cambiar. Número 2, lea conmigo la conclusión número 2 de esta mañana. La división surge por el rechazo a este amor que renueva. La Escritura nos recuerda que los hombres amaron más las tinieblas porque es el lugar donde sus obras no salen a luz. La gente que prefiere vivir en sus pecados, en sus delitos, siempre va a tomar una actitud de rechazo ante lo correcto. Siempre se va a oponer y va a causar una división ante aquello que trae una oportunidad de redención en la vida de los seres humanos. Eso va a ser. Y número 3, lea conmigo con voz fuerte. Los hijos de Dios debemos seguir firmes en el anuncio del evangelio. No estamos llamados a repudiar a nuestras familias, pero sí a amar a Jesús siempre, sobre todas las cosas. Hermano, a usted nadie le está diciendo abandone a su familia, deje a su familia, odie a su familia. Ese no es el mensaje del evangelio. Pero usted sí debe tener bien presente y claro siempre que sobre todas las cosas usted debe preferir siempre amar a Dios. Sobre todas las cosas. Al momento en que usted sea condicionado en sus valores, en su decisión por su vida eterna, usted debe siempre preferir, hermanos, su amor por Dios. Porque nuestro amor por Dios tiene la mejor recompensa en la vida de este presente y en la vida futura.